cuanto tenemos un Salvador en común, ¿verdad? Amén. Tenemos a un Dios en común. Amén. Que nos ha rescatado Sí, Señor. y nos ha traído aquí a su presencia, Aleluya. ¿verdad? Nos ha traído siendo lo que éramos, despreciables, Amén. ¿verdad? Malos, Señor. pero aquí Él ha puesto tesoros en vaso de barro y Él ha hecho contacto con nosotros, Amén. ¿verdad? Él nos vio, nos predestinó, nos rescató, Él dio su vida por nosotros. Sí, Señor. Y aquí estamos nosotros para guerrear, Aleluya. para pelear, para pararnos en su palabra, Amén. ¿verdad? Para creer y demostrar al diablo y a los incrédulos de que hay un Cristo real y vivo, Amén. que ha resucitado y nos ha dado a nosotros Sí, Señor. las virtudes de la cruz. Gracias. Amén, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Sí, Señor. Amén. Gracias, Jesús. En Efesios 6. Efesios capítulo 6. Verso 10. Amén. Gracias, Señor. Bueno, hay mucho para compartir, pero vamos a ser guiados por Dios, Amén. ¿verdad? Amén, amén, Señor. Muchas escrituras, muchas citas, pero vamos a ser guiados por Él. Amén. Efesios 6, verso 10 al 13. Aleluya. Sí, Señor. Se han encontrado dando lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Correcto. Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios, Amén. para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Correcto. Amén. Aleluya. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Verso 13. Sí, Señor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén, amén. Amén. Oramos. Padre celestial, Dios de la gloria, de misericordia, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de venir ante ti, Señor, de traer nuestras alabanzas, nuestros cánticos. Te damos gracias, pero sabemos que esta es la parte más importante de tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que tú puedas tomar tu palabra. Amén. Señor, ese gran predicador, tu Espíritu Santo, Él pueda venir en medio de nosotros. Aleluya. Señor, y tomar tu palabra y darnos a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que hemos traído. Y sabemos que estamos en el tiempo del fin y hay una gran necesidad de tu palabra. Amén, 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 Señor, amén. en esta hora también tomamos autoridad de los cielos contra todo espíritu inmundo Sí, que Señor. viene Amén. contra tu pueblo, que viene contra tu palabra. Atamos, Aleluya. lo reprendemos, lo expulsamos en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Sí, Señor. Atamos al hombre fuerte de esta cuadra, al gobernador del principado de este barrio, y lo declaramos libre en esta hora, Señor, para poder compartir tu palabra. Señor, Aleluya. bendice tu palabra que hemos leído y la continuidad. Señor, te damos gracias Amén. y bendice a cada corazón. Lo Amén. pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. de Nazaret. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Y amén. Pueden tomar asiento. Gracias, Dios. Amén. Verso 13. Verso 13 dice: por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es un tema amplio, ¿verdad? Muy amplio. El hermano Branham dice: Dios en la eternidad era un gran diamante, Amén. ¿verdad? Reflejando los 7 colores, las 7 virtudes, sus siete virtudes. Sí, Señor. Dice, pero hubo una rebelión en los cielos, ¿verdad? Amén. Satanás quería ser igual que él. Pervirtiendo, ¿verdad? Pervirtiendo de lo que Dios era. Sí, Señor. Él también quería tener un trono como el de Dios. Pero cuando hubo la rebelión así, él convenció a muchos ángeles, ¿verdad? Sí, Señor. Pero hubo quienes, y hubo uno que dijo, pero ¿quién como Dios?
hizo frente a Satanás. Y fue echado Satanás desde los cielos a la tierra. Sí, Señor. Cuando Satanás vino a la tierra y el hombre fue creado y la mujer fue sacada del hombre, dice el hermano Branham, Dios le dio su palabra para que ellos estén detrás de esa fortaleza. Sí, Señor. Su fortaleza era mantenerse en la palabra de Dios. Amén. Pero Satanás vino con lo que Dios ya había dicho. Ella dijo, pero yo digo, pero eso es verdad. No, pero Dios dijo, eso es verdad. Sí, Señor. Pero cuando ella dijo, pero Dios dijo que el día que comiéramos de ese fruto sería morir, y dijo, no moriréis. Entonces, entre tanta verdad, hubo una mentira. Sí, Señor. Y ahí fue donde trajo muerte a la raza humana. De creer solamente una palabra de lo que Dios había dicho. Entonces sabemos, como dice el profeta, nosotros debemos tomar cada palabra para volver a Dios. Toda la palabra, toda. No podemos dejar nada suelto y decir, no, esto fue para otro tiempo. Como muchos hermanos del mensaje dicen, ya no hay que congregarse. Él es mi pastor. Sí, está todo perfecto. Hay muchas verdades, toman citas, muchas verdades. Sí, Señor. Pero cuando vamos a la escritura del mensaje vemos de que hay algo que está mal. Entonces no es nuestra idea de la cosa. No es nuestra tesis de la cosa. No es lo que nosotros pensamos de lo que Dios dijo. Entonces Dios nos ha dado su palabra y nos ha dado la revelación de su palabra. Ahora Eva quizás no tenía la revelación, pero ella se tenía que haber quedado con lo que Dios había dicho. Quizás no lo entendía, pero se tenía que haber quedado con lo que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque ese era su fortaleza contra el diablo, las enfermedades y todo problema. Amén. Pero cuando ella le hizo caso, oyó y le creyó a Satanás, ella trajo muerte, trajo enfermedad, dijo al profeta, y ahí fue donde se crearon los hospitales. Todo hospital fue causa de eso. ¿De qué? De descreer la palabra. Ahora, Eva, mujer, iglesia. Iglesia que no cree toda la palabra trae muerte. Amén. Correcto. Señor. Entonces la iglesia del Señor Jesucristo debe permanecer detrás de esa fortaleza que es la palabra. Señor. Gracias, Señor. Esa fortaleza que es la palabra, ¿quién es? Es el mismo. Ahora nosotros lo tenemos en forma impresa. Y aún podemos tener los mensajes en forma impreso o otra cosa. Pero lo real es lo espiritual de todo esto. Porque Dios es espíritu. Y los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y si somos guiados por el Espíritu de Dios, vamos a venir a la palabra. Y por más que no la entendamos, vamos a decir, Dios lo dijo así y lo creo. No tengo que razonar. Eva razonó. No lo tengo que razonar. Cuando no razono es cuando fallo. Cuando empiezo a tratar de que alguien me lo explique, ya estoy errando. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a Pedro, Simón hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre, él no te lo explicaron, sino mi Padre que está en el cielo. Aleluya. Y entonces ahí es donde es fundamentada los hijos de Dios, la iglesia. ¿Sobre qué? ¿La base de qué? ¿La roca de qué? De la revelación de su palabra. Sí, Señor. Hoy tenemos revelación de su palabra. Amén. Pero estamos en el tiempo del fin. Y el tiempo del fin es el tiempo más peligroso, aunque es el tiempo más hermoso de todo. ¿Por qué? Porque Cristo está a la puerta. Pero es el más hermoso de todos los tiempos, pero también es el más peligroso, es el más engañoso. Sí, Señor. Ese es el profeta, es el tiempo más engañoso. Ahora, ¿quién nos podría engañar a nosotros? Sino alguien que diga muchas veces, el 99 de verdad, pero que mantenga una mentira ya trae muerte. Sí, Señor. Entonces no son los pentecostales los que pueden engañarnos, No, Señor. son aquellos que creen el mensaje. Sí, Señor. Amén, correcto, amén, amén. Entonces podemos ver líneas.
el nombre nuevo, el retorno. Amén. Y muchas cosas más, ¿verdad? Un Amén. sinfín de líneas, de denominaciones del mensaje. Amén. Dios nos libre, ¿verdad? Amén. Sí, Señor. A traer nuestro propio pensamiento de lo que la palabra y el mensaje dice, sino que seamos guiados por Dios en esto. Y Amén. Dios nos revele su palabra. Amén. Amén. Y no parte toda la palabra, porque Él ha venido para revelarnos toda la palabra y esa es nuestra fortaleza contra Satanás. Amén. Señor, amén. Y contra todo engaño que Satanás quisiera venir a traer. Sí, Señor. Aleluya. Bueno, esto es extenso, espero que podamos Aleluya. condensarlo un poquito, ¿verdad? Amén. Entonces Dios allá en los cielos reflejó, ¿verdad? Vino la gran batalla y estamos en esa batalla todavía, Claro, Señor. ¿verdad? Estamos en esa batalla. Aleluya. Luego en Mateo 26, 51, solamente lo vamos a citar. El profeta hace mención de este pasaje, Sí, Señor. que es cuando vienen a buscar a Jesús, Así es. ¿verdad? Con espadas y pan. Sí, Señor. Entonces Judas dice, al que yo besare, ese. Ahora, todos le conocían, dice el hermano Branham, porque le oían todos los días predicando en la plaza. Todos le conocían. Aleluya. Pero tenía que ser así. Entonces cuando lo toman a Jesús para arrestarlo, Pedro saca su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Verdad? Entonces el profeta dice, él sabía cómo combatir con cualquier religioso. Él estaba con Jesús. Sí, Señor. Conocía lo que Jesús estaba enseñando. Sí, Señor. Conocía la palabra. Entonces saca su espada y el Señor le dice, envaina la espada, porque el que espada mata, espada muere. Sí, Señor. Dice el hermano Branham, él tuvo una valentía ahí, porque él conocía el credo, o sea, conocía la religión. Sí, Señor. Entonces, como todo religioso, puede decir, sí, pero la escritura dice acá y cortarlo al otro. Amén. Es correcto. Amén. Amén. Y muchas veces nosotros hemos empleado también la escritura para cortarlo al otro. Sí, Señor. No solamente la oreja, sino muchas veces le hemos cortado la cabeza directamente. Pero cuando él necesitó de esa valentía real, dice el hermano Branham, de esa valentía espiritual, de pararse en la palabra, él no la tuvo. Sí, Señor. Amén. Pudo haberle cortado la oreja a otro. Pero cuando se necesitó de que él tuviera la valentía real, no la tuvo. Es más, él dijo, no lo conozco y hasta maldijo a Sí, Jesús. Señor. Pero él necesitó de qué? De un aposento alto. Amén. Señor. Cuando él tuvo la experiencia del aposento alto, dice, él tuvo toda la valentía. Aleluya. No hubo necesidad de que le dijeran, no, pero ahí está allá. Él se levantó y dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. Aleluya. Esto es lo dicho por él. Entonces separó la palabra del por qué, porque ya no estaba en la parte religiosa, sino que Jesucristo estaba dentro de él. Amén. Entonces el profeta dice en el Antiguo Testamento, cuando estaba en la columna de fuego, dice, era Dios sobre su pueblo. Aleluya. Sí, Señor. Cuando vino Jesucristo fue Dios con su pueblo. Pero cuando vino Hechos 2, dice, fue Dios en su pueblo. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Y esa es la fortaleza, ¿verdad? Amén. Dice el hermano Branham, y esa es la armadura de Dios. La fortaleza de Dios, ¿quién es? Él mismo. Señor. Está haciendo amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y esos son los frutos del Espíritu. Así es. Y los frutos del Espíritu vienen porque tienen el Espíritu. Sí, Señor. Ahora, si no tiene el Espíritu, no puede dar fruto. Podemos dar fruto del religioso, pero no fruto del Espíritu. Aleluya. Podemos actuar de esta forma, ¿y por qué? Porque ya lo sabemos, lo entendemos, ¿verdad? Pero tiene que estar la revelación de la cosa. Amén. Y cuando viene la revelación es porque Cristo viene, ¿no? La persona y revela no solamente la palabra, sino su condición y cómo debe ser. Amén. Amén. Amén.
cuando en Hechos no dijeron, pero estos no son todos galileos, y reconocieron que habían estado con Jesús. Sí, Señor. El tema aquí que yo quiero compartir con ustedes es sobre la armadura de Dios. Aleluya. El hermano Branham, en el mensaje tomado toda la armadura de Dios, dice: Dios tiene un ejército. Sí, Señor. Amén. Y Dios ha compuesto ese ejército con apóstoles, profetas, Gloria. pastores y maestros. Sí, Señor. Amén. Correcto. Dice, estos 5 oficios dentro de la iglesia es su ejército. Sí, Señor. Amén. Amén. Y el profeta dice: y se ayudan unos a otros. Sí, Señor. Amén. Se ayudan unos a otros. No es esperar a ver qué hace Roldán. Bueno, si hace algo Roldán, después voy a decir que acá estuvo mal. No, dice que se ayudan unos a otros. Amén. Amén. ¿Por qué dice el profeta? Porque es el Espíritu Santo. Sí, Señor. Amén. ¿Dónde? En los oficios. Sí, Señor. ¿Dónde? En su pueblo. Amén. Porque no solamente habla de los 5 oficios, sino que después habla de los 9 dones. Sí, Señor. O sea que toda la iglesia está revelando a Cristo. Amén. Está manifestando a Cristo. Señor. Amén. Con dones de visiones, con dones de sueño, Amén. con interpretación de lengua, Gloria. con todo. Aleluya. ¿Por qué? Porque es dado por el Espíritu. Claro, amén, amén. Porque el mismo Espíritu da a otros lengua, a otros, y el mismo Espíritu a otros dones de sanidad, y a otros esto, y a otros aquello. Pero luego el profeta dice: pero aquí están los capitanes de su ejército, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero tenemos un general que es el que va al frente Claro. de todo esto. Amén. Y estos son los que reflejan Claro. cómo ese gran diamante, dice el hermano Branham. No habla aquí de las 7 virtudes, sino que dice: y estos reflejan, sacando de ese gran diamante los cinco ministerios. Amén. Entonces el hermano, mientras estaba sentado, me vino la escritura de David. Porque se predicó de David. Y yo me estaba dando vueltas esta mañana. La escritura de David, cuando él toma la armadura que Saúl le quiere poner, dice: no, pero esto nunca lo practiqué. Dice el hermano Branham: él no podía con esa teología. Amén. Claro. Él ya tenía un Dios que le había revelado cómo era la cosa. Sí, Señor. Claro. Ella venía con revelación, y cuando oyó al filisteo, dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? Aleluya. El único que se paró. Dice: ¿por qué? Porque el ejército de Israel, los escuadrones de Israel, aún Saúl, sus rodillas chocaban con sus rodillas temblando. Sí, Señor. Amén, amén, amén. Pero este muchachito, ¿verdad? Aún el profeta dice: aún con apariencia afeminada, de ojos delicados, de buen parecer. Él dijo: ¿pero quién es este Aleluya. Sí, Señor. que viene a desafiar a los escuadrones de Israel? Aleluya. Amén. Entonces él dice: este va a ir a pelear porque nadie, aún Saúl sobrepasaba a todos de hombros para arriba. Sí, Señor. Y este era pequeñito, y bueno, lo quisieron vestir, pero bueno, atrás le quisieron, pero esto no, yo no puedo. No puedo con esto. ¿Qué hizo él? Fue al arroyo. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Fue al arroyo. En el arroyo buscó piedras. Amén, amén. Aleluya. 5 piedras. Sí, Señor, amén. 5 números. Amén, amén, amén. Gloria. Gloria a Dios. Las puso en su zurrón, dice el hermano Blas, en su saco pastoril. Sí, Señor. Y corrió a la línea de batalla. Amén. Amén, amén. Tomó una sola piedra.
con su onda. El hermano Branham dice, la onda es la oración. Aleluya. Sí, Señor. Es la oración. Claro. Y tiró y derribó al gigante. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. 5 números de gracia. Amén. Revelación. Amén. ¿De dónde lo sacó? Del arroyo, del arroyo. Es tremendo el arroyo. Hemos predicado el arroyo, ¿verdad? Allá en Montesión hemos predicado. Y el profeta dice, una sola vertiente, muchas corrientes, los dones. Sí, Señor. Entonces tomó, ¿de qué? Tomó 5. Solamente necesitó un oficio. Amén. Para derribar al gigante. Solamente necesitó un oficio para derribar al gigante. Señor. Aleluya. Señor. Un oficio que estaba empapado en las aguas, en las corrientes Amén. del Espíritu. Sí, Señor. Amén, amén. Entonces no era un religioso que podía saber algo, sino de que realmente fluía Cristo en él. Amén. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Y nosotros podemos ver que los oficios son representados por los querubines. Amén. Los querubines es el león, el buey, el hombre y el águila. Nosotros vemos en Apocalipsis eso. ¿Y dónde estaban estos seres vivientes, estos querubines alrededor del trono? Sí, Señor. Sí, Señor. Alrededor del trono. Amén. Cuando Israel estaba en su campamento allí, Moisés los separó en 4 escuadrones de 3, y cada uno con un estandarte, Amén. con su insignia, que era el león, el buey, el hombre y el águila. Sí, Señor. Y nosotros podemos ver, ¿verdad?, de que esto aquí en Apocalipsis se reflejó acá en el Antiguo Testamento, y podemos ver de que Dios siempre representándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que es el león de la tribu de Sí, Señor. cuando decían, me parece que era profeta, veían el águila. Sí, Señor. Decían, maestro, veían al hombre, Sí, Señor. ¿verdad? Le decían, él es el gran pastor, el pastor de los pastores. Él es obispo y pastor de nuestras almas. Amén. Amén. Entonces podemos ver las representaciones de los seres vivientes, de los querubines en Cristo. Porque todo mana de ahí. Amén. Amén. Porque todo lo que existe fue hecho de lo que no se ve. ¿De quién? De Dios fue esa cosa. Amén. Aleluya, Señor. Entonces, cada ministerio en la iglesia, ¿a quién representa? ¿A sí mismo? No, Señor. Representa a Jesucristo. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Verdad? Representa a Jesucristo. Pero hay 4. Nosotros vemos también en Ezequiel 10 al 13, nos habla de los querubines y la rueda en medio de la rueda. Sí, Señor. Y los querubines tenían 4 caras. Sí, Señor. León, buey, hombre y águila. Sí, Señor. Nosotros venimos a la Biblia y encontramos los 4 evangelios. Así es. El evangelio del león, Sí, Señor. de Mateo, el evangelio del buey, Marco, el evangelio del hombre, Lucas, el evangelio del águila, Juan. Sí, Señor. Amén. 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 Sí, Señor. Pero cuando venimos aquí a la parte natural de nosotros que estamos aquí, Dios es representado en los oficios, pero encontramos que para el hombre es 5, gracia. Aleluya. Y entonces viene el evangelista, que es un águila menor. Sí, Señor. Eso dice el profeta en el mensaje de la revelación de Jesucristo. Así es. Entonces viene 5, número de gracia. Aleluya. ¿Para qué? Para representar a Jesucristo. Y entonces nosotros vemos de que esta es la armadura de Dios, dice el hermano Branham. Dios en el mensaje, porque yo tomo esto del mensaje, tomando toda la armadura de Dios y vistiéndolo de toda la armadura de Dios. En el mensaje, vistiéndolo con la armadura de Dios, dice el hermano Branham, Dios viste a su iglesia Sí, Señor. con 5 oficios. Amén. Sí, Señor. Amén. Apóstoles, profetas, Señor. ¿verdad? Amén. 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 Evangelistas, pastores, maestros. Sí, Señor. Entonces cuando nosotros tenemos una necesidad, ¿dónde vamos? Al pastor solamente. Cuando David eligió una piedra, él dijo, no,
según la necesidad que hubo. Y según la necesidad que nosotros tenemos, Dios se manifiesta a través de ese don, de ese oficio. Amén, amén, amén. Y eso refleja a Jesucristo en ese oficio. Porque somos partículas de Dios. ¿Por qué? Porque estuvimos en Él allá atrás. Somos una partícula. Mire, el gran diamante allá, dice el hermano Branham, reflejaba el fuego y en el fuego los 7 colores. Entonces Pablo le dice a Timoteo, no apagues el fuego del don de Dios que está en ti. Pequeños diamantes, diminutos diamantes, pero diamantes al fin. Satanás no nos puede quitar eso de que somos parte de Dios, de que estuvimos en Él, de que Él nos ha comprado porque nos predestinó, porque nos vio que íbamos a creer su palabra, pero que su palabra en parte, no toda la palabra. Entonces el profeta dice, si un oficio dice que es de Dios y niega una parte, dice, ese es un lobo mentiroso. Dice, cuídense de ese lobo. Porque Dios nos ha dado ¿qué? Su palabra. Para fortificarnos detrás de su palabra. Estamos guardados detrás de su palabra, tomando cada palabra y creyendo cada palabra. No que esto me conviene, no, tomando toda, porque Él ha muerto por nosotros para darnos ¿qué? Su palabra. Y en su palabra nosotros somos engendrados y en su palabra somos lavados. Amén. Disculpe que grite tanto, ¿verdad? Gloria a Dios. Somos lavados, somos engendrados y somos comisionados a través de su palabra. Y somos perfeccionados a través de su palabra. O sea, ¿todo qué? Todo es su palabra. No podemos negar nada de eso. Porque estamos para creerla toda. Ahora Dios nos ayude y nos libre de poder ser verdaderamente oficios que reflejen a Jesucristo. Porque si nosotros negamos una sola, eso ya trae muerte. Amén. Sí, Señor. Digo, trae muerte. La iglesia que no cree toda la palabra trae muerte. Amén. Entonces Dios tiene que ayudarnos a nosotros. Dios tiene que ayudarnos a nosotros. Sí, Señor. A poder creer toda la palabra de Dios. Son representados los oficios y en la iglesia la gracia trae otro oficio más, que es el evangelista. Para reflejar a Jesucristo. Entonces siempre hay gracia. Amén. Sobre cada creyente. Sí, Señor. Siempre hay gracia. Amén, amén, amén. Amén. Mira lo que dice el hermano Branham. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hay mucho, pero vamos a ser guiados por Dios, porque hay mucho para... Amén. Gracias, Señor. Vamos a leer, vamos a compartir una parte del mensaje de la más grande batalla son más peleadas, del párrafo 149. A 153. La gran hora del ataque está a la mano. Aleluya, dice el profeta. Sí, Señor. Soldados están con sus armaduras brillando. Los estandartes en alto, la fe y la duda se alistan para el enfrentamiento aquí en este tabernáculo, en esta mañana. La duda en un lado y la fe en otro lado. Soldados parecen en sus puestos del deber. ¡Aleluya! Nuestro capitán, la estrella de la mañana, va de guía. Él nunca se retira en huida. Él nunca no conoce la palabra retirada. Él no tiene por qué retirarse. Amén. Seguro. Aleluya. La batalla más grande jamás peleada está sucediendo aquí adentro, ahora mismo. Sí, Señor. Entre la vida y la muerte, entre la enfermedad y la salud, entre la fe y la duda. Oh, hermano, entre la libertad y el cautiverio. La batalla ruge, soldados sacan el brillo a sus lanzas, pulan esa armadura de Dios. Dios está preparando a sus soldados. Amén. Dios unge a su ejército. Amén. América viste a sus soldados con lo mejor que tiene para vestirlos.
cascos nuevos de acero y armadura, y con lo que tenga, tanques blindados, con lo que, en lo que van ellos. Dios viste a su iglesia, aleluya, a su ejército. ¿Qué clase de equipo utilizan? La espada del Espíritu, la espada de Dios, la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Hebreos 4, y penetra hasta partir el hueso y los tuétanos, aún discierne los pensamientos de la mente. Es la palabra de Dios al que cree su palabra, y de esa manera es Dios, es Dios que da la armadura. Amén. Eso fue lo que Él le dio a Eva para armarse. Y ella desarmó su armadura. ¿Cómo lo hizo? Al abrir su mente al razonamiento. Uno no razona con la palabra de Dios, no tiene razonamiento. Ella simplemente es la palabra de Dios, no hay duda alguna en ella, no cabe razonamiento, es la palabra de Dios, punto final, eso es todo, el asunto queda resuelto para siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces Dios tiene que ayudarnos a nosotros en este tiempo del fin. Anoche hablábamos un poco, ¿verdad? Tocamos un poquito esta escritura, y la escritura de Mateo, donde Pedro saca su espada. Y decíamos que estamos en el tiempo del fin. Los tiempos no declaran en el tiempo que estamos parados. Sí, Señor. Las guerras, ¿verdad? Anoche le comentaba a los hermanos, la guerra, Rusia, Ucrania, y aún hermanos del mensaje diciendo, me han dicho, hermano, no pongas en Rusia porque no está bien, pero la escena se está armando. Sí, sí. La escena se está armando. Guerras y rumores de guerras. Kosovo, Serbia, a punto de la guerra nuevamente, sus ejércitos en las fronteras, donde en Kosovo están los ejércitos de la OTAN. En Serbia está su ejército, y por atrás viene Rusia, y siempre Rusia y la OTAN. Rusia le declara formalmente la guerra a Inglaterra porque ayuda con misiles y hombres y esto y aquello a Ucrania. China contra Estados Unidos por Taiwán. La escena nos declara de que estamos al punto de una tercera guerra mundial, que sería el Armagedón. Aún los presidentes dijeron, si tiramos bombas nucleares nadie sería el ganador. ¿Por qué? Porque no queda nada. Se destruye todo. Eso sería el Armagedón, donde la novia ya no estaría aquí. Entonces estamos ahí nomás. Estamos tan cerca y estamos más cerca de lo que estamos creyendo. ¿Por qué? Porque el escenario ya está ahí. Se está preparando, falta que todo lo que está escrito suceda, pero las escrituras se están cumpliendo. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces Cristo está a la puerta. Aleluya. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Estamos listos para ir en el rapto hoy? Yo tengo fe del rapto. Gracias, Señor. Pero el rapto es revelación. Pero es necesario tomar toda la palabra. No pensamientos propios ni tesis de lo que yo creo que debe ser. ¿Por qué? Porque conocemos los mensajes, conocemos el mensaje. El profeta nos habla a nosotros de que este tiempo habría espíritus engañadores. Así es. Espíritus seductores contra la palabra de Dios, que traen el 99% de verdad, pero traen una mentira y eso causa muerte. ¿Y cómo puedo irme al rapto si estoy en muerte? No creciendo en toda la palabra. Dios tiene que ayudarme. Amén. Dios tiene que... Y bueno, Dios ya me dio su palabra, me dio el mensaje y me ha dado el Espíritu Santo para guiarme, para prepararme, para aparejarme con esto y con esto. Y con lo que Dios ha puesto dentro de mi corazón, donde Satanás no puede meter mano. Ahora Satanás puede venir aquí a la mente, pero uno sabe que la palabra de Dios es la verdad. Entonces no debo razonar la palabra de Dios. No puedo decir, sí, bueno, Dios ya me va a hablar. No, ya Dios ya nos habló. ¿Y qué nos habló? De que estemos preparados y que seamos espirituales. ¿Por qué? Porque la armadura de Dios es el mismo Espíritu de Dios en el creyente. ¿Por qué
es el mismo espíritu, dando esto, el mismo espíritu. Es el mismo espíritu en cada creyente, dando una característica diferente. Entonces, los 5 ministerios, el mismo espíritu, teniendo una característica diferente. Pero es Cristo mismo. Es el mismo Espíritu Santo, ¿dónde? En sus hijos. En sus hijas. Que tienen sueño. Miren lo que pasaba en el tabernáculo Abraham. Él discernía, aún predicaba y discernía, bueno, aquí esta mujer viene así, aquello acá, crea y sea sanado, ¿verdad? Y aún se daba vuelta y decía, bueno, tal vino tal de tal casa, su casa es así, esta es la numeración de altura de su casa, todo, ¿verdad? Sí, Señor. Pero cuando el hermano Levi le empezó a hablar en lengua, y otro hermano empezó a interpretar, ya el hermano Abraham no profetizaba ni discernía, sino él necesitaba los dones de Dios operando. Amén. Entonces se hacía un costado y me gozo ver cómo Dios se manifiesta su cuerpo. Amén. ¿Y qué es eso? Humildad. Amén. Ahora él, el profeta, usted piensa que él no sabía que era el profeta de la edad. No sabía. Sí, Señor. Pero era tan humilde este hombre. Era tan humilde que se hacía un costado. Aún le decía al hermano Levi, yo le pedía permiso al hermano Levi, siendo él el profeta de la edad. Pero muchos hoy les gusta tomar el señorío, ¿verdad? De verdad. Sí, Señor. De verdad. Y tienen, porque tienen un don, pero no tienen el Espíritu Santo. Amén. Ahora viene la unción y ese don empieza a manifestar. Aún Saúl, se decía, Saúl también entre los profetas. Sí, Señor. Bajaba la unción, se despojaba su ropa y profetizaba. Pero cuando se iba esa unción, negaba la palabra. Y la Escritura dice, y un espíritu humano de parte de Jehová la atormentaba. Amén. Pero cuando bajaba la unción, ese don estaba. Pero esto es dones llenos del Espíritu Santo. Amén. Llenos de Dios. Entonces Dios reflejándose a través de lo que Dios ha puesto en los corazones, en la vida, en la parte espiritual, dice hermano Abraham, esta armadura es de aquí adentro. Y es Dios mismo reflejándose, dándose a conocer en el buey, en el hombre, en el águila, en el león, ¿verdad? Amén. Y cada uno con su característica. Ahora, la Biblia nos dice cuando, en el libro de Santiago, dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Pero el pensamiento denominacional dice, no, llama al pastor, uno. Pero la Biblia nunca habla de eso. Llame a los ancianos. Llame a los que tienen los ministerios, los que tienen los oficios. Y aún dice, y la oración de fe de sanar al enfermo y si hubiese cometido pecado le será perdonado. ¿De quién? Del pastor, no dice la Biblia eso. No dice del pastor. Dice de los ancianos. Amén. Ahora se cree y se predica de que siempre tiene que... Porque hay hermanos que dicen, sí, yo creo en la prioridad de ancianos, pero el pastor es puesto como cabeza. O sea, no está creyendo todas las palabras. No está creyendo todas las palabras, porque Dios se manifiesta en quién, Él quiere. Sí, Señor. Dios usa a quien Él quiere. Sí, Señor. Pero son pastores y solamente el pastor puede hacer y deshacer. ¿Y eso qué es? Eso es tiranía. Sí, Señor. Eso es tiranía. La tiranía viene de una palabra griega de cuando se juntaron todas las etnias griegas y formaron un rey. Porque ellos tenían sus representantes y no tenían uno. Tenían como 20 cada ciudad. Que eran los ancianos de la ciudad. Mire esto, eran los ancianos de la ciudad. Y cuando ellos querían algo se juntaban todos y debatían y presentaban y luego llegaban a un acuerdo. Pero cuando ellos tuvieron un rey lo llamaron tirano, porque era un solo hombre dominando todo. Así es. Entonces cuando un hombre está sobre la iglesia es un tirano. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque Cristo nunca fue así. El que quiera ser el más
mayor entre ustedes tiene que ser vuestro siervo. Amén. Sí, Señor. Y ese es el mayor, el que se humilla. Miren el hermano Brana era el mayor en el tabernáculo, se hacía a un costado. Sí, Señor. Para que los demás, para que tanto Neville como todo lo demás funcione en su oficio. Amén. Y no solamente de oficios mayores, sino también el hermano Neville hablaba en lengua y otro interpretaba. Entonces dejaba que la iglesia actúe ¿en qué? En la soberanía de Dios. Sí, Señor. Amén. Y hoy se habló de la soberanía aquí. Señor, gracias, Señor. Sí, Señor. Porque es la soberanía de Dios dentro de su iglesia. Entonces el hermano Brana dice, todo lo que fue Dios fue derramado en Cristo, y todo lo que es Cristo derramado en su iglesia, todo. Amén. Toda la palabra, todo. Ahora, cuando nosotros solamente tomamos una parte, traemos muerte. Amén. Entonces el profeta dice, y estos oficios se ayudan unos a otros. Sí, Señor. Entonces Dios tiene que ayudarnos a nosotros. Amén. Tiene que ayudarnos a nosotros a ordenarnos. Sí, Señor. El tema aquí, con todo esto, es Dios perfecciona su iglesia a través de todo esto. ¿Por qué? Porque los ministerios, vamos a Efesios 4, es para perfección y edificación. Amén. Sí, Señor. Entonces somos perfeccionados y edificados a través de qué? De los oficios que Dios usa, porque es Dios mismo usando lo que Él le ha dado al hombre. Sí, Señor. Entonces Él se manifiesta a través de qué? A través del que menos usted cree. ¿De verdad? Amén. Pero cuando toman el control de la iglesia, dicen, no, pero este no, vos te quedaste que a mí Dios me usa solamente, yo soy el ungido de Jehová. No, espere, la iglesia, Cristo se derrama en su iglesia. Amén. No es un solo hombre. Entonces una hermana puede tener un sueño y lo trae aquí a la iglesia, a los ancianos de la iglesia. Y los ancianos de la iglesia dicen, a ver, este sueño escríbalo, y dicen, pues esto es Dios. ¿Por qué? Porque a mí me pasó esto, me pasó aquello. El otro día una hermana estaba predicando y me dice, hermano, todo lo que usted predicó fue lo que yo soñé, y me empezó a contar el sueño. ¿Y entonces quién es? Dios obrando de este lado, Dios obrando del otro lado y Dios obrando en su pueblo. Sí, Señor. Entonces no queda nada suelto, no queda ninguna tiranía. Solamente es Cristo en medio de su pueblo queriéndose reflejar y darse a conocer. Amén. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros tendremos un programa para salvar almas y seremos logrados. Amén. Amén, Señor. ¿Verdad? Porque cuando nosotros no estamos así, ni siquiera tenemos ganas ni de predicar nosotros. Cuando Dios le ha dado la posibilidad de hacerlo. Sí, Señor. Pero tengo este problema, tengo otro, pero mire, Dios más grande que esos problemas. Amén. David no vio lo mayor que era, lo grande que era Goliat, sino él vio su revelación de lo que Dios era Sí, Señor. y lo que Dios podía hacer. Amén. Conocía a Dios. Entonces nos falta conocer a Dios cuando estamos rezagados, o nos falta esa conexión con Dios. Amén. El ir más velo adentro, más intimidad, más oración, más dedicación, más lectura, más todo. Sí, Señor. Y despojándonos a nosotros mismos de nuestros pensamientos. El hermano Branham dice, sacrifique sus pensamientos y únase a aquellos que adoran a Dios. Aleluya. Dios nos ayude. Amén. Porque es tan amplio todo esto. Es tan grande todo esto que Dios, siendo tan grande, se hizo tan pequeño para habitar Sí, Señor. aquí en este corazón de un pobre miserable, ¿verdad? Amén. Y ese pobre miserable, como usted y yo, Él nos ha levantado de esa condición y nos ha hecho sentar en lugares celestiales, Aleluya. en Cristo Jesús. En lugares que otros no lo pueden ver, no lo pueden percibir, otros no lo creen, es locura, pero para nosotros es una realidad, es una verdad. Y podemos cantar, yo sé que mi Dios es real, porque lo siento en mí. Otros no lo ven, pero yo sé que está en mí. Sí, Señor. Gracias. ¿Y cómo se puede manifestar Dios? A través de indiferencia, a través de estar apretando los dientes. Si no, Dios trae paz, gozo, amor, da fe. Sí, Señor. Trae todas estas cosas. Amén. Dios tiene que ayudarnos, ¿verdad? Sí, Señor. Dios tiene que ayudarnos en este tiempo del fin, donde la cena ya ha sido montada, Sí, Señor. donde
guerras y rumores de guerra. No es que van a venir, y como decíamos en un tiempo atrás, ¿verdad? Cuando uno era pentecostal dice, eso queda allá, que van a venir de guerra, rumores de guerra. Pero hoy nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Lo podemos saber, y que estamos en el tiempo del fin. Y que necesitamos ser restaurados, y que necesitamos ser dedicados, y necesitamos ser transformados. Entonces el Espíritu de Dios, ¿qué viene para transformarnos? ¿En qué? En siervos suyos, en hijos suyos. ¿Con qué? Con poder, con autoridad. Pero a veces parece que no tenemos ni poder ni autoridad. Oramos por la enfermedad y se va, pero mire, Dios está ahí latente. Su virtud es el gran sanador. Él es Jehová Rafa, el Dios que te sana a ti. Él es Jehová Rafa, el que te libera, Jehová Nisí, tu pastor, tu estandarte. Los colores de la cruz son reflejados en sus hijos para traer virtud y liberación. Dios nos ayude, hermano. Pero siempre tengo esta molestia. Pero mire, chequéese, ¿qué es? Quizá Dios lo está probando. Quizá Dios lo está limpiando, como dijo el profeta, Dios lo estaba limpiando a Job. O quizá ordene su vida, porque capaz que en algo, porque uno no puede decirle esto así es pecado, no, pero chequéese. Lea la Biblia, ore a Dios, Dios le va a dar el cierto que necesita. Ah, pero yo necesito que Dios me hable, pero Dios le habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende, dice la Escritura. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude. Amén. En este tiempo, Ayúdame, Jesús. espero que haya sido de bendición. Entonces no quiero avanzar más porque ya me iría para otro tema. Pero Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Amén. ¿Verdad? Y que podamos tomar toda la Escritura, no parte. No parte. Tomarla toda. No la entendemos. Agárrela en el corazón. Vaya a lo íntimo con Dios y dígale, Señor, ¿y esto qué es? Aleluya. Una vez cuando le pasaban los mensajes a uno, frente mío le pasaban, esto no, los verdes, los viejos, los verdes y los celestes, le pasaban y decía, ¿esto qué? Y había una pirámide ahí, ¿verdad? No. Y era como secreto. Yo iba a la iglesia pentecostal. Y por allá me empezaron a hablar un poquito. Yo era un pentecostal donde las mujeres predicaban, las mujeres usaban pantalones, se cortaban el pelo, se sentaban. Y me dice, Dios trajo un profeta, quiero comentar. Dios trajo un profeta. Aleluya. Entonces yo en una oportunidad pensando en todo esto, estaba de camino hacia una salita del primer auxilio, a hacer un turno, y me paro. Los que conocen allá en Monte de Oca, la Salita Verde. Me paro y en esto en el corazón y pensando en todo esto, yo la agarré y le dije, Señor, yo quiero que me reveles cuál es tu verdadero evangelio. ¿Cuál es la verdad de todo esto? Si yo estoy equivocado, Señor, yo quiero que tú me digas. Pasaron los días. Lo conozco al hermano Ángel. Va a la casa de Francisco. Hermano Francisco Torres. Él es mi sobrino en la casa. Y ahí lo conozco al hermano Ángel. Y hablaban así, y me parecía tan extraño la conversación, siendo un pentecostal. Tan extraño como se hablaba de la Escritura. Y tan serio que era, ¿no? Y cuando se despide el hermano Ángel me da una cinta, una predicación de él, se llamaba la colina del mar. Y lo escuché, yo tenía un grabador y lo escuché. Y yo dije, esto es la verdad. Porque empecé a hacer contacto con esto que estaba acá. Amén, Señor. Ahora, a mí nunca me habían enseñado esas cosas. Yo venía de una iglesia donde las mujeres eran las predicadoras. Y cuando empecé a escuchar todo eso, yo decía esto, amén. Pero cuando decían William Branham, eso me chocaba. Porque el hermano, y lo decía Branham, porque en aquel tiempo el hermano Branham decía el hermano Branham. Y eso me chocaba. Pero luego toda la palabra de la Escritura, toda la predicación se decía, eso es.
contacto con Dios ahí en esa esquina, diciéndole, Señor, revélame cuál es la verdad. ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Cuál es la verdad de todo esto? Y Dios me trajo su palabra. Ahora, cuando usted de todo esto no lo entiende, tómelo en su corazón. Aún María, la Virgen María, cuando el ángel le hablaba, le retenía todas esas cosas en su corazón. No la dudó, la retenía. No la entendía, pero la retenía. ¿Por qué? Porque a veces no lo entendemos, pero debemos retener la palabra, porque si Dios así lo dijo, Dios es amén, así, Dios lo dijo, no la entiendo, pero es así, Dios lo dijo. Porque si no, Dios hubiese edificado su iglesia bajo los institutos teológicos. Si no, es bajo su palabra, bajo su revelación de la palabra. Entonces Dios nos ayuda a nosotros en todo esto, a poder reconocer a Dios en cada oficio y a Dios en su iglesia. A Dios en su iglesia. ¿Por qué? Porque las hermanas que tienen dones de visión, de sueño, de ley, pueden hablar lengua, pueden tener interpretación de lengua. Don de fe, hermano. Que es dado al pueblo. Ahora estos ministerios es para ministrar el culto y ministrar a los demás. Son los 5 dones mayores. Estos son los 9 dones menos que es para... Pero no deja de ser Dios. Es el mismo Dios allá. Y cuando usted está orando y tiene una escritura y por allá, como dijo la hermana me dijo, todo lo que usted predicó fue lo que yo soñé. Entonces Dios actuando de este lado, Dios confirmando de este lado, y eso se puede ver que Dios está en medio de nosotros. Y no es solamente bajo el poder de un solo hombre tomando la autoridad y diciendo que solamente Él puede reflejar a Dios, no. Es Cristo en su pueblo. Es Cristo en cada hombre, en cada mujer, en cada niño. Aún los valdenses, cuando hubo una masacre, los niños que hablaban en lengua le cortaban la cabeza y lo plantaban ahí. ¿Verdad? Niños hablando lengua. Dios en su pueblo. Y Dios es en su pueblo hoy también. Manifestándose y trayendo su palabra, revelando su palabra y aún los secretos del corazón. Una vez a un hermano le llamaron a la esposa. Dice, acá el hermano, ¿a usted le cuenta todo? Dice, no, yo tengo sueño. No, hermano, yo tengo sueño y Dios me muestra lo que están hablando aún, lo que están hablando. Entonces Dios moviéndose en medio de eso. Y eso que fue allá, tiene que ser aquí. Porque Él es el mismo hoy, por los siglos. Hoy, ayer, mañana, Él es siempre el mismo. Y no hay mudanza, en Él no hay mudanza y no es sombra de variación. Y es así, hermano. Es así. Yo los animo a creer toda la palabra. A creer todo. Yo hasta aquí quiero compartir con ustedes. Yo creo que hasta aquí Dios nos ha dado. Hay más, pero yo creo que hasta aquí Dios nos ha dado. Y dejamos la cosa quieta, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a precisar. Entonces, hasta aquí Dios nos ha guiado. Porque esto inquietado mi corazón. Extraído, ¿por qué? Porque Dios sabe el por qué. ¿Verdad? Él sabe su necesidad o lo que usted tenía en su mente. Entonces no podemos rechazar a lo que Dios ha puesto en su iglesia. Dios no trajo dones y ministerios y el Espíritu Santo para que usted lo rechace. Dios ha puesto todo esto para que usted lo tome, para que usted sea parte de todo esto. ¿Por qué? Porque si usted es creyente. Porque si duda ya es incrédulo. Vestido de creyente. Entonces Dios nos ayuda. Hasta aquí quiero compartirlo. Si no, vamos a seguir. Hermano, puede pasar. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga mucho. Gloria a Dios. Gloria. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Qué bueno cuando la palabra pueda edificar nuestras almas y creer. Amén. Usted sabe, los 120 estaban creyendo los 120. Exacto. La iglesia tiene que querer completo para que el poder de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Aleluya. Amén. Amén. Si usted es un fiel creyente de la palabra de Dios, entonces cree que eso
lo recibe. Correcto. Amén. Y cuando lo recibe, lo manifiesta. Claro. Amén. Qué Amén, bueno. amén. Qué lindo de poder recibir este Dios tan amoroso que se derramó sobre su pueblo, sobre su iglesia. Amén. Así que vamos a estar cantando, alabando y vamos a estar despidiéndonos. ¿Sí? Que la gracia de Dios acompañe el resto de este día. ¿Sí? Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, ¿sí? Que cada oficio en su pueblo pueda tomar su lugar como corresponde, ¿sí? El Espíritu Santo. Cuando el hermano hablaba de las señales, de las guerras y todo, y siempre Dios manda señales, ¿sí? Para su pueblo, para sus hijos. Y me acordaba de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era una señal. Y que venga el Señor Jesucristo. Y aún la iglesia preguntó, le dijo, ¿tú quién eres? Y él mostró una señal, yo soy una voz que clama en el desierto, que era la escritura manifestada en ese tiempo que anunciaba la venida del Cordero de Dios que quitaba. Y solamente los escogidos podían ver la señal, ¿amén? Entonces cuando vemos todos estos acontecimientos de este tiempo final, ¿sí? Los escogidos están sabiendo que ya está a la mano su salida, su partida de esta tierra. Las mismas personas, ¿sí? Dirán, es algo más, siempre pasó lo mismo, porque son gente comunes, pero la simiente sí, lo va a conocer y va a saber su tiempo. Así que estamos conociendo nuestro tiempo, vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios por el don, ¿sí? por la gracia de Dios, ¿sí? Por nuestros hermanos, bienvenido sea. Ahí tenemos unos hermanos también preciosos que también traen la palabra, que quiero que, si Dios permite, algún día puedan estar trayendo su mensaje, edificando al pueblo, porque es muy importante, porque somos una iglesia, Aleluya. somos un cuerpo, ¿sí? Y estos ministerios, aunque estén en otro tabernáculo, pero son parte nuestra. Porque si no estaríamos dividiendo a Dios, ¿no? Entonces, muy buena la palabra, nos alegra, me alegro tanto de haber escuchado, ¿sí? Y de confirmar más lo que nosotros estamos creyendo. Así es. Estamos creyendo lo mismo. Sí, porque estamos creyendo en el mismo Dios. Amén. ¿Amén? Ahora nosotros tenemos que acomodar la palabra. Aleluya. ¿Sí? Nuestras ideas tienen que desaparecer y ser la palabra en nosotros. ¿Sí? Entonces, que Dios nos bendiga, ¿sí? Dios bendiga a cada corazón, a cada alma. Amén. Y les pedimos una alabanza, ¿sí? Dios bendiga cada actividad en su congregación, Dios guarde su iglesia, Dios levante, Dios bendiga a cada uno de ustedes, ¿sí? Y Dios bendiga a cada uno de los oyentes. Dios le bendiga en el nombre de Jesucristo.